Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en pleno parón veraniego de la temporada 2024 de Fórmula 1, continúan los rumores y la silly season, aunque la gran mayoría ya, como se ha ido de vacaciones, pues no nos da mucha actualidad. Ha terminado además el otro entretenimiento que teníamos estos días con los Juegos Olímpicos, anteriormente la Eurocopa, y todavía tenemos que esperar un par de semanas más para ver cómo se retoma la acción en el circuito de Zandvoort con el Gran Premio de los Países Bajos. Pero antes de que llegue ese momento, en este canal tenemos que cumplir una de las pequeñas tradiciones que cumplimos anualmente. Cuando llega el calor, cuando llega el verano, pasamos ese ecuador de la primera mitad de la temporada y en este canal siempre nos paramos a evaluar, a hacer balance de lo que hemos visto hasta la fecha y le ponemos unas notas a los 20 pilotos de la parrilla por el trabajo que hayan podido hacer o no hayan podido hacer correctamente en estas primeras 14 carreras de Fórmula 1. Y un año más en este canal lo vamos a hacer, además aprovechando estas fechas que todo el mundo estará de vacaciones, entonces si pongo un sacrilegio de nota con algunos pilotos, a nadie le importará porque nadie verá este vídeo. Así que es el momento perfecto, amigos y amigas. En este vídeo, como es habitual, pues contaréis con mi opinión y con la nota que le ponga yo a los 20 pilotos, pero también anunciaremos la vuestra, porque hace un par de semanas pasé un formulario, sin anunciarlo prácticamente, solamente un día en redes sociales, para que también le pusieseis vosotros la nota del 1 al 10 a los 20 pilotos de la parrilla. Y tras más de 2.300 respuestas desde España, desde México, desde Argentina y desde casi todos los países de América, pues contamos con un baremo interesante, con una muestra interesante de qué ha podido pensar el público de cada uno de los 20 pilotos de la parrilla en esta temporada. Así que sin más dilación, amigos y amigas, nos mojamos, que es lo más apropiado en estas fechas, y le pongo nota a los 20 pilotos de la parrilla antes de que arranque el Gran Premio de los Países Bajos. Venga, arrancamos este vídeo y empezamos desde lo más alto hasta lo más bajo del Mundial de Constructores. Empezaremos hablando de los pilotos de Red Bull, luego de los de McLaren y así en adelante hasta el fondo de la parrilla. Empezamos, por tanto, con Max Verstappen, el líder de esta escudería, el líder actual del Mundial de Fórmula 1, y en esta ocasión yo creo que le he puesto la nota más baja que le he puesto en los últimos años. Aún así es buena. Le he puesto un 8 a Max Verstappen. Le he puesto un 8 porque evidentemente esto no hace falta que venga aquí a aclararlo. Está siendo una temporada donde quizá por el añadido de presión, el añadido de tener más incomodidad con el monoplaza a comparación de otros años y el tener mucha más competencia en esta temporada, le está llevando a cometer muchos más errores de lo que ya estábamos habituados, ¿no? Veníamos de temporadas caóticas de Max Verstappen en el pasado, en 2021 llegando a su apogeo con la batalla con Lewis Hamilton, y a partir de 2022 y 2023, por falta de competencia o considéralo como sea, estábamos viendo ya un Verstappen muy correcto, sin errores, sin incluso con batalla rueda a rueda, sin precipitarse tanto como estamos viendo en esta temporada. Entonces yo le ponía 10 porque era prácticamente la perfección, no se podía hacer mejor, no cometía errores ni a una vuelta, ni en ritmo de carrera, ni absolutamente nada. Y esta temporada sí. Esta temporada sí. Le pongo de todos modos, a pesar del caos de Austria, a pesar de los errores en clasificación en Mónaco, en Gran Bretaña, el error que le dañó el fondo en Miami con el volardo, a pesar de todo esto, evidentemente le tengo que poner muy buena nota. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en todo este tiempo estamos viendo a un Verstappen que a día de hoy no tiene el mejor monoplaza, ni mucho menos tiene esa ventaja que tenía sobre el resto en otras temporadas. Y aún así está siendo el piloto que está marcando la diferencia. En muchas ocasiones nos paramos a pensar y decimos, ostras, si este Mundial de 2024 hubiese arrancado en Miami, este Mundial sería la leche, porque quedarían todavía 10 grandes premios y no sabríamos quién va a ganar. Y eso es cierto. Pero fíjate tú por dónde que desde Miami, Red Bull, en la gran mayoría de grandes premios no ha tenido el mejor coche, incluso en algunos grandes premios ha sido tercer coche por tener a Mercedes muy fuerte en circuitos concretos e incluso a Ferrari, dependiendo de la ocasión, y aún así, si el Mundial hubiese empezado en Miami, Verstappen seguiría líder del Mundial. A pesar de todo lo que ha pasado en los últimos grandes premios, a pesar de todas las poles que le han arrebatado, a pesar de todos los últimos grandes premios donde ya sea por errores suyos, como por ejemplo vimos en el Gran Premio de Austria con el choque con Lando Norris, o ya sea por errores del equipo o simplemente por falta de ritmo, aún así ha sido de lo más consistente, de lo más fiable y el piloto que sin duda más ha marcado la diferencia con el monoplaza que tiene en la parrilla actual. Entonces es por ello por lo que le pongo esa nota, porque aún así, incluso viendo el perfil de Max Verstappen que menos nos gustaba del pasado, el conflictivo, el que comete errores, el que se precipita, a pesar de todo, sigue demostrando en clasificaciones en mojado como la que vimos en Spa-Francorchamps o con la pista más bien complicada,
de lo que es capaz. Ahí demostró de lo que es capaz una vez más. Luego en carrera el monoplaza se diluye y no es candidato para la victoria. Pero a una vuelta y en un circuito tan puñetero como Spa-Francorchamps y con la pista complicada como decía, ahí marca la diferencia y ahí es capaz de sacarle una barbaridad de tiempo a sus rivales. Y eso te demuestra, solamente con eso, ya con una pequeña muestra, ya te demuestra que sigue siendo Max Verstappen, ¿no? Que el equipo Red Bull ahora mismo no está en su mejor momento, pero que aún así es capaz de crecerse ante la adversidad y marcar esa diferencia. Entonces por ello le pongo un 8. Quizá algunos de vosotros le pondríais menos nota por eso, por los conflictos constantes con el ingeniero, por las actitudes que ha demostrado últimamente, pero aquí hablando de habilidades, hablando de actuaciones en esta temporada, evidentemente ha tenido esos deslices que lo he dicho, ya no estábamos habituados a ver. Quizás esto ha despertado al antiguo Verstappen, como muchos quieren considerar, pero el Verstappen tan bestia que veíamos en cuanto a conducción en las últimas temporadas, evidentemente sigue estando ahí, pese a todas las adversidades. Entonces yo le pongo un notable alto al piloto neerlandés, que no tengo duda que a pesar de que Red Bull pueda sufrir de aquí hasta finales de temporada, puede mantener ese liderato y puede proclamarse tetracampeón del mundo en esta temporada, a no ser que ahora de repente Red Bull caiga en picado. Verstappen será capaz debería ser capaz de marcar la diferencia. Por tanto, como decía, le pongo un 8 al piloto neerlandés y la media de todos los votos del público, después de esas más de 2.300 respuestas, es un poco mejor que mi nota. Es de un 8,81, casi sobresaliente por parte del público para el piloto líder del Mundial. Y bueno, de Max Verstappen pasamos ahora a hablar de su compañero de equipo, de Checo Pérez, la cara y la cruz de la moneda en el equipo Red Bull, porque yo a Checo Pérez le he puesto el primer suspenso del día de hoy, le he puesto un 4. Le he puesto un 4 porque, al igual que estábamos destacando antes, el ritmo y la cantidad de puntos que ha sumado Verstappen desde ese Gran Premio de Miami, donde todo cambió en esta temporada, parece que desde antes de Miami y después de Miami estamos viendo temporadas distintas. Desde Miami, de todos modos, Verstappen ha sumado esa ingente cantidad de puntos, pero desde Miami, con el coche ya más problemático, con un coche ya menos cómodo para sus dos pilotos, Pérez es de largo el piloto de los 4 equipos más punteros que menos puntos ha sumado. En esta temporada 2024, en estos 14 primeros grandes premios, hemos visto a 7 pilotos distintos ganar una carrera. En McLaren ha ganado Piastri y ha ganado Norris. En Mercedes ha ganado Russell y ha ganado Hamilton. En Ferrari ha ganado Sainz y ha ganado Leclerc. Y en Red Bull ha ganado Verstappen, pero no ha ganado todavía ninguna Checo Pérez. Entonces, evidentemente, de los pilotos de arriba es el que más está decepcionando. Es una lástima porque lo que estamos viviendo en 2024 es una mera repetición de lo que vimos en 2023 y de esos grandes problemas que ya se manifestaban en la temporada 2022 e incluso 2021, aunque ahí siempre se podía achacar que era la primera temporada en un equipo nuevo y por tanto suficiente hizo cumpliendo con el papel que cumplió en Abu Dhabi 2021. Pero lo dicho, en 2024 pues ya han pasado casi 4 temporadas enteras en el equipo Red Bull y lo que estamos viendo ahora es lo mismo que en las últimas temporadas. Es un Checo que arranca bien la temporada, que cumple, que anota podios, que queda en segunda posición por lo menos, detrás de Verstappen, que anota dobletes, incluso primeras líneas para el equipo Red Bull, pero en el momento en el que salen las adversidades y ese Red Bull cambia y es deber del piloto adaptarse y tomar esa máquina, Checo Pérez sufre muchísimo más para adaptarse a ese cambio del monoplaza y cae en picado. Y ahí las diferencias empiezan a ser abismales entre uno y el otro. Algo que ha hecho que durante todas las últimas temporadas se haya hablado de sabotaje y que se haya hablado de que el coche se hace a medida de Verstappen y que a Pérez se le ignora, pero no tiene absolutamente ningún sentido porque de ser así el deseo del equipo Red Bull lo harían ya desde principios de temporada para maximizar las opciones de Max Verstappen. No de repente en mitad de una temporada dicen, vale, pues ahora hacemos lo mismo que los últimos 2 años, sudamos del segundo piloto y nos centramos en el primero. De ser ese el pensamiento fijo del equipo Red Bull temporada tras temporada, lo harían ya desde el principio. Entonces es lo mismo que hemos visto en otras temporadas y evidentemente este año está siendo mucho más sangrante porque con este monoplaza de 2024 Verstappen ya no es capaz de ganar cada gran premio. Ya no es capaz de seguir bañando a toda la competencia como hacía en 2023.
Y por tanto, si Verstappen sufre de esta manera, pues imagínate, Checo Pérez. Le hemos vuelto a ver en Q1, le hemos vuelto a tener contra el muro en clasificaciones, hemos vuelto a tener esos fines de semana de gran remontada en carrera y de grandes adelantamientos, pero un resultado de fin de semana que en general pues ya se ve fastidiado por lo que pase el sábado. Entonces no es que los puntos se queden el domingo y lo espectacular sea lo del domingo, es que si en el sábado constantemente sucede lo mismo, pues el domingo se va al garete. Y le ha pasado, por ejemplo, durante unos grandes premios en esta temporada a Oscar Piastri. Tuvo una mala racha de clasificaciones que le amargaron el gran ritmo que tenía en carrera y al final el resultado, pues ni fu ni fa. Podría ser mucho mejor. Ha pasado también con otros pilotos de los cuales ahora hablaremos. Entonces, digamos que esto no es nada nuevo, no es nada rarísimo entre los pilotos de la parrilla. Pero en el caso del piloto mexicano es exactamente lo mismo que vimos ya, cumple el mismo patrón que lo que vimos en 2023 y en 2022, especialmente 2023. Entonces todo esto y volver a ver la misma historia hace que sea realmente incomprensible entender la decisión de Red Bull de en el mes de abril, creo que fue, ofrecerle ese contrato de renovación multianual, especialmente teniendo en cuenta que 3 meses más tarde empiezan a replantearse su continuidad y llegan las reuniones en Milton Keynes y Red Bull tiene que sacar luego un comunicado a la prensa británica diciendo que no, que finalmente toman la decisión de que se queda Checo Pérez, que evidentemente eso confirma que tuvieron reuniones para ver si se quedaba o no, porque un piloto al cual le has firmado un contrato nuevo hace 4 meses, no tienes que volver a insistir diciendo no, que se queda. Para mí sí que es cierto que yo creo que Red Bull hace bien en mantenerle en lo que queda de temporada, porque por mucho que creas que otro piloto lo pueda hacer mejor, le va a costar adaptarse, al igual que le ha costado al piloto mexicano, al igual que le costó a Alex Albon, al igual que le costó a Pierre Gasly en su momento. Y quedan 10 grandes premios. A lo mejor puede dar lo mejor de sí mismo a falta de 4 para el final. Y ahí ya te la estás jugando mucho en el campeonato de constructores. Entonces, ahora mismo más vale mantenerse con el piloto con el que llevas trabajando desde 2021 a enfrentarse al reto de tener a un nuevo piloto que tampoco ha tenido muchas horas contigo y de repente intentar que te salve el Mundial de Constructores y que te haga un mejor papel que el piloto mexicano contra el todopoderoso Max Verstappen. Entonces sí que es cierto que para esta temporada pues puedo entender la continuidad. Pero para la próxima, insisto, lo mismo que he dicho en vídeos y en directos, ni le interesa a Red Bull, ni creo que le interesa al propio Checo Pérez. Necesitamos volver a ver al Checo Pérez que vimos en la década pasada en Fórmula 1. Somos todos aquí conscientes de lo que hizo Checo Pérez en su momento con coches muy poco punteros y con poco presupuesto, y necesitamos, y él mismo necesita volver a mostrar a ese Checo Pérez sobre la pista. Y ahora mismo mantener esta dupla Red Bull-Checo Pérez lo único que hace es alargar la agonía. Lo único que hará será seguir comprometiendo el campeonato de constructores para Red Bull y por tanto esos ingresos extra del campeonato de constructores, dependiendo del resultado, ganan más o ganan menos, y lo único que va a hacer va a ser todavía seguir dañando más la imagen de Checo Pérez en la parrilla y complicar sus opciones para futuras temporadas en su continuidad en el Gran Circo. Entonces, con todo el debido respeto y el cariño que le tenemos a Checo Pérez desde que se creó este canal en 2014, sigo sin entender por qué esta unión sigue su curso. En esta temporada, lo dicho, simplemente le pongo un 4 y no peor nota, porque a principios de temporada pues por lo menos sí que pudo cumplir e hizo lo mismo que vimos en 2023 y en 2022, que es empezar la temporada muy bien. Pero volver a ver que cambia el monoplaza y que Checo ya vuelve a caer en picado como en otras temporadas, pues es ya demasiado repetitivo y demasiado frustrante. Entonces es imposible darle un aprobado en lo que vemos de temporada. Ojalá vaya a más, tal y como espera Christian Horner, con los circuitos que quedan ahora, que dice que ya son circuitos que se conoce mejor y donde siempre ha rendido bien. Esperemos que recupere su ritmo, pero sería muy difícil verle volar de golpe y porrazo después de volver del parón veraniego, porque el patrón que está siguiendo esta temporada es muy, pero que muy preocupante. Yo le pongo un 4, que es mi peor nota junto a otros pilotos que también les he calificado con lo mismo, y es también la peor nota del público, porque la media de esas más de 2.300 respuestas, insisto, desde todos los países hispanohablantes, la media de la nota que le habéis puesto a Checo Pérez es de 3,22. Se aleja un poco del 4 que yo le he puesto. Entonces, ahí tenéis mi opinión, ahí tenéis la del público y ya sabéis que siempre podéis opinar más en la zona de comentarios del vídeo. Bueno, pasamos ahora de equipo, hablamos del equipo McLaren y de sus dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri. Buenas notas por aquí van a caer. Yo, Lando Norris, hablamos evidentemente del que puede llegar a ser contrincante al Mundial, a saber, quedan 10 grandes premios y 10 carreras en Fórmula 1 dan para mucho. Yo al piloto británico le he puesto un 8 también. Le he puesto un 8 porque Norris ha vuelto a demostrar
que cuando el monoplaza es rápido, él es rápido, que cuando el monoplaza está para cumplir, él cumple. Y ha vuelto a tener grandes sesiones de clasificación con vueltas espectaculares, ha vuelto a tener un ritmo tremendo cuando la pista está más complicada en condiciones mixtas. En Canadá, recordemos que estaba tercero, adelantó a Verstappen, a Russell y le sacó 10 segundos antes de que la pista se secara y que saliese ya el safety car. En Silverstone también, en el momento en el que la pista se complica, empieza a ganar posiciones, adelanta a Verstappen, a los Mercedes y empieza a crecerse. Ha vuelto a tener, por tanto, actuaciones espectaculares, ha anotado su primera victoria en Fórmula 1, ha vuelto a demostrar que tiene el ritmo y tiene las manos. Pero claro, no es más nota, no es un 9, no es un 10, porque al igual que Verstappen no tiene un 10 porque ha cometido muchos errores. Y Norris en esta ocasión, en esta temporada, nos ha demostrado que todavía no está del todo preparado. No sé si mentalmente, psicológicamente, considéralo como quieras, pero que todavía está muy verde para pelear por títulos mundiales y está muy verde para pelear con cierta gente sobre la pista. Habíamos visto durante estas últimas temporadas a un Lando Norris tremendo, formidable, peleando por podios, peleando por quintas posiciones, estando en un monoplaza de zona media. El año pasado McLaren ya dio ese gran salto en el Gran Premio de Austria y de Gran Bretaña y ya empezamos a ver cosillas de Lando Norris muy interesantes. Pero empezar a tener un monoplaza para pelear constantemente por victorias, no ocasionalmente, esto no lo habíamos visto. Y todavía no habíamos visto a ese Lando Norris peleando por victorias en pista constantemente, peleando con pilotos de la talla de Max Verstappen, rueda a rueda, en busca de esos 25 puntos y su primer gran trofeo. Y lo que hemos visto en esta temporada, yo creo que os ha decepcionado a muchos, incluido a mí. Esto, por una parte, no le machaquéis tanto, considero yo, porque puede ser totalmente comprensible, porque nadie llega a la Fórmula 1 sabiendo de todo y estando ya preparado para todo tipo de situaciones. Hay muchos pilotos que también, como por ejemplo Max Verstappen, que antes de convertirse en este gran líder, en este piloto totalmente implacable y prácticamente sin cometer errores, que los hemos visto en 2024, pero en los últimos años es lo que veíamos, Max Verstappen en esas primeras temporadas era un kamikaze, si lo recordáis, y tenía muchas carreras peleando por victorias que se hablaba más de sus movimientos en pista y de las liadas que podía cometer más que de la victoria en sí. Entonces esto ha pasado con muchísimos pilotos y Norris, por lo visto, no es una excepción. Por ello no le pongo menos nota, ¿no? Porque hay que entender que esto pues es la primera vez que se ve en esa tesitura y por tanto ahí tiene que cambiar y tiene que seguir aprendiendo como piloto de Fórmula 1. Pero a pesar de excusarle en este sentido, no le puedo poner un sobresaliente porque ha habido momentos donde no ha estado para sobresaliente, no ha estado a la altura del monoplaza que tiene ahora mismo, pero el equipo tampoco. O sea, McLaren ahora mismo es una situación muy rara porque es como este equipo joven, este equipo cambiado, este equipo que está liderando este antiguo clásico de la Fórmula 1 para que vuelva a serlo y volverle a colocar con un mundial, ya sea de pilotos o de constructores, en las manos. Pero están verdes, no solamente Lando Norris, el equipo está muy verde en temas estratégicos y de todo. Por tanto, ahora mismo el problema que tiene McLaren en general es ese. Así que tampoco puedo echarle toda la culpa a Lando Norris porque el equipo también le ha fastidiado muchos resultados en esta temporada. O le ha comprometido en carreras como la de Hungría cuando no era él el que tenía que tomar esa decisión tan complicada de llevar a cabo esa orden de equipo en las últimas vueltas del Gran Premio en el Hungaroring. Entonces sí, Norris en muchas ocasiones no ha estado a la altura, en salidas especialmente está cometiendo demasiados errores. El último más reciente, en el último Gran Premio en Spa-Francorchamps, perdiendo 3 posiciones por su cuenta, ni batallando ni nada, se fue simplemente largo y a partir de ahí ya se complicó el resto de la carrera porque fue más difícil adelantar de lo que se esperaba. Entonces no es que sea solamente en el rueda a rueda, sino que también estamos viendo flaquezas de Lando Norris en momentos que no tienen que ver tampoco con una batalla por la victoria en las últimas vueltas. Así que evidentemente por el ritmo y por todavía mantenerse con opciones le pongo ese 8 y por demostrar su valía en actuaciones como he mencionado anteriormente, pero claro, para el sobresaliente me va a tener que convencer un poquito más. Así que por ahora yo le pongo un 8 y el público, después de hacer esa media de qué le ha votado esas más de 2.300 personas, el público le ha puesto peor nota que yo. Sale una media de 7,29. Un notable, pero un poquito más bajo del que he puesto yo. Y ahora pasamos a su compañero de equipo, a Oscar Piastri. Y aquí quizá la nota que le voy a poner no la vais a terminar de entender, pero dejad que lo explique. Yo al piloto australiano le he puesto un 9.
¿Le he puesto un 9 porque crea que está mejor ahora mismo que Verstappen o que Norris y compañía? No precisamente. ¿Esto quiere decir que esta nota que le pones le coloca como si fuese el mejor piloto ahora mismo de la parrilla? No. Simplemente le he puesto un 9 porque yo de Oscar Piastri esperaba solamente una cosa en esta temporada, que es aprendizaje, crecimiento personal. Oscar Piastri el año pasado le habíamos puesto muy en valor por esa gran temporada de rookie que había tenido en Fórmula 1, pero evidentemente estaba muy lejos de la perfección, comprensiblemente al ser la primera temporada, no por la velocidad pura que podía tener, porque vimos una gran evolución en ritmo de clasificación el año pasado y terminó muy cerquita de Lando Norris, sino porque como rookie, evidentemente, como decía antes, un piloto a Fórmula 1 no llega sabiendo ya de todo y preparado ya para todo, y Piastri tenía una deuda muy pendiente en Fórmula 1, que era la gestión de las gomas. La velocidad la tenía, una vez se hizo con ese McLaren, ¿no? Una vez ya domó ese monoplaza. Pero en el ritmo de carrera tenía una gran deuda pendiente porque en circuitos muy exigentes con los neumáticos, Piastri me daba a mí la sensación que sufría muchísimo más que el resto. Y la diferencia de tiempo entre Norris y Piastri se abría muchísimo, muchísimo en esos circuitos conforme iban avanzando las vueltas hasta la línea de meta. Esto... Conforme empezó 2024, lo vimos igual. Llegamos al Gran Premio de Japón en Suzuka, que también castiga mucho las gomas, y empezamos a ver más o menos lo mismo. Entonces yo empecé a ponerme un poco las manos en la cabeza diciendo, esta ya no es la temporada de rookie, McLaren ahora mismo está en un gran momento, tiene que aprovecharlo. Y a lo largo de esta temporada ha tenido situaciones difíciles, como esa racha de clasificaciones que no lo clavó, generalmente está detrás de Norris, pero a milésimas o a una décima, y hubo un par de grandes premios, véase Austria y demás, que empezó a no clavar esa vuelta final en la Q3, cometió muchos errores y luego el gran ritmo de carrera que tenía y esa gran remontada que hacía los domingos quedaba ensombrecida por esa mala clasificación, lo mismo que hemos comentado muchas veces con Checo Pérez. Y en grandes premios como Austria yo llegué a pensar que, hombre, con el ritmo que tenía el domingo, si hubiese hecho buena clasificación con el choque de Norris y Verstappen, quizá el que habría ganado esa carrera no habría sido George Russell, sino Oscar Piastri. Pero en esos grandes premios donde cometió esos errores en clasificación, empecé a notar que lo que veíamos en carrera ya era muy distinto a lo que veíamos en 2023. Que cuando llegaba al final de la carrera no iba menos, sino que incluso iba más. Que ya no se quedaba sin gomas en el último stint, además teniendo que, claro, teniendo que adelantar y teniendo que forzar mucha más la goma que normalmente yendo en aire limpio, como le veíamos en 2023. Entonces, en carreras complicadas, en carreras donde tenía que centrarse en el ritmo de carrera sí o sí, porque tenía que levantar ese mal resultado de clasificación, se ha crecido ante la adversidad y Oscar Piastri ha ido puliendo este problema. Y ya cuando en los últimos grandes premios ha tenido ya clasificaciones buenas, hemos visto exactamente eso. Lo que quedaba tapado en esos fines de semana con malas clasificaciones, ya quedaba evidente al público, ya se exponía perfectamente y se veía que sobre la pista Oscar Piastri ya en ritmo de carrera ya iba mucho mejor. Y entonces a Oscar Piastri, si ahora mismo le juntas esas buenas clasificaciones, estas bestiales clasificaciones que puede tener de vez en cuando incluso por delante de Norris, si a eso le pones que ya no tiene ese problema en ritmo de carrera y que puede ser por tanto un contendiente a cosas grandes con ese monoplaza, ahora mismo en su primera temporada y media en Fórmula 1 ya tienes a un piloto que evidentemente lejos de ser ya el piloto completo, el piloto perfecto, se está acercando a esto. No es un piloto que cometa muchos errores en carrera, no es un piloto que se meta mucho en fregados, no es un piloto que pierda la paciencia y los papeles por la radio hablando con el ingeniero y se mantiene en todo momento con toda la calma del mundo, y ahora mismo ya es un piloto muy veloz a una vuelta y muy veloz también en ritmo de carrera, cada vez domando más esos neumáticos Pirelli. Y es por ello por lo que le pongo más nota que a Verstappen y que a Lando Norris. Porque este hombre también, desde ese Gran Premio de Miami, prácticamente ha sumado los mismos puntos que Lando Norris en lo que va de Mundial. Prácticamente también, no solamente Norris ha sido perjudicado por estrategias de McLaren, también Oscar Piastri, recordemos, en el Gran Premio de Gran Bretaña, que perfectamente podía ir incluso más rápido que Norris en esas condiciones mixtas, podría haber hecho la parada al mismo tiempo que él y podría haber sido un contendiente por la victoria porque, por culpa de reventarle la estrategia, se quedó por fuera del podio. Pero tenía un ritmo inmaculado con neumáticos de seco y con neumáticos de lluvia durante toda la carrera. Y ahí Piastri también perdió puntos muy valiosos en este Mundial.
No solamente, no, es que Norris chocó en Austria y tuvo que abandonar y demás. Ya, pero es que Piastri también ha sufrido en otros grandes premios sin culpa suya. Entonces eso, no estoy poniéndole un sobresaliente porque crea que está siendo mejor que Norris, que Verstappen y que toda la parrilla. Simplemente que estoy viendo una cosa que me gusta mucho en él, que es evolución. Y a la chita callando está creciendo y se está convirtiendo en un piloto espectacular. Y está cumpliendo de la misma manera o más que Lando Norris con ese McLaren. También hemos visto en esta temporada su primera victoria en Fórmula 1 e insisto que podríamos haber visto más incluso. Y en Bélgica incluso se quedó a punto de lograrlo. Al final con la descalificación de Russell se quedó en segunda posición. Una vuelta más igual le hubiese metido el coche a Lewis Hamilton y habría sido otra victoria consecutiva para el piloto australiano. Entonces quedo muy contento de ver esa evolución. Siempre era algo que hablábamos mucho aquí en los resúmenes, en los blogs, en los directos, diciendo, oye, es que a Piastri le queda esto, y lo está puliendo. Y puede que llegue alguna carrera y de repente empiece a sufrir con las gomas y puede pasar, pero ya no es la norma general. Y lo dicho, si lo que estamos viendo en una temporada y media en Fórmula 1 ya es esto, ya es de este nivel, contra un piloto tan duro de roer como puede ser su compañero Lando Norris, con un ritmo espectacular, especialmente a una vuelta, y luego también en ritmo de carrera, evidentemente, si en un año y medio ya es capaz de estar ahí y de estar pegado y de ser prácticamente ya la dupla más igualada de la parrilla, pues tú imagínate de lo que puede ser capaz cuando lleve las mismas temporadas que Lando Norris en Fórmula 1, que está aquí desde 2019. Muy bien Oscar Piastri en esta temporada, yo creo que está siendo la gran sorpresa, el gran piloto revelación, un piloto que ya cumplió mucho el año pasado en su temporada de rookie, pero que este año está llegando a todavía más, está mostrando todavía más y me gusta ver que todavía no hay techo con el piloto australiano. Por eso le pongo ese sobresaliente y por eso también el público le ha puesto más nota generalmente a Piastri que a Lando Norris. La media de Norris era de 7,29, la media de la nota de Piastri es un 8,03. Así que ahí va el equipo McLaren. Pasamos ahora a hablar del tercer equipo en el Mundial de Constructores, que pese a los últimos resultados y a las últimas debates, sigue siendo la escudería Ferrari. Hablamos de Charles Leclerc y hablamos de Carlos Sainz. Empezamos hablando del monegasco, yo le he puesto un 7 en esta temporada. Yo creo que empezaré a ir más rápido ahora porque con los 4 primeros me he enrollado un montón. Le he puesto un 7 porque esta temporada de Leclerc no me está pareciendo ni fu ni fa prácticamente. Es una temporada normal, está bien lo que está haciendo Leclerc con este Ferrari que conforme van pasando los grandes premios se va hundiendo más y más, tienen que volver a especificaciones anteriores porque las mejoras que traen no son mejoras realmente. Volvemos al concepto antiguo de las peoras de Ferrari. Y en este monoplaza, digamos que han ido por rachas en este Mundial. A principios de temporada Leclerc no estaba nada cómodo, y de ahí que también le baje ese extra en la nota, porque vimos a un Carlos Sainz bastante superior. Lástima de ese Gran Premio de Arabia Saudí que se tuvo que perder el piloto español. De haber participado seguramente ahora estaría por delante en el Mundial de pilotos. Y cuando llegaron a Imola y trajeron ese gran pack de mejoras que cambió el rendimiento del monoplaza, en esos grandes premios sirvió para por lo menos no perder comba con los de delante, y fue un cambio de comportamiento del monoplaza al cual Leclerc sí que se pudo adaptar con más facilidad que Carlos Sainz. En ese momento digamos que la balanza cambió de lado. A principios de temporada sufría Leclerc y después de ese cambio en Imola empezó a sufrir más Carlos Sainz, ¿no? Pero ha sido una temporada de Leclerc que, a excepción de ese gran fin de semana en Mónaco, por fin ganando con Ferrari en su tierra, en ese mítico circuito en las calles de Monte Carlo, exceptuando eso, no está siendo una temporada donde se esté luciendo mucho. Hemos visto errores también en clasificaciones, por ejemplo, recuerdo yo la del Gran Premio de Austria en el último intento, pasando por las últimas curvas. Y lo dicho, dependiendo del fin de semana, pues evidentemente uno está mejor, otro está peor, pero no están brillando mucho. Sí que es cierto que Leclerc justo en el último Gran Premio sí que hizo algo que me volvió loco, que fue esa vuelta que hizo en la clasificación de Spa-Francorchamps, que con la pista más mojada y nadie sin poder mejorar, Leclerc sí que lo hizo, mejoró su tiempo 7 décimas y se puso segundo en pole provisional, por tanto, para el domingo por la sanción de Max Verstappen. Entonces sigue teniendo esos destellos Charles Leclerc, a pesar de los problemas ahora con el monoplaza. Pero de vez en cuando esos destellos también es capaz de darlo Carlos Sainz, ¿no? En las últimas carreras, de hecho, ya en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el Gran Premio de Austria, después de una muy mala racha desde Imola, Carlos volvió a resurgir y volvió a estar por delante de Leclerc, y en los últimos grandes premios ya bastante más cerca. Entonces
es una temporada muy igualada con los dos. Así lo refleja también la clasificación de pilotos. Por ejemplo, a una vuelta, exceptuando esa gran vuelta de Spa-Francorchamps, las clasificaciones yo creo que nunca han estado tan igualadas entre Sainz y Leclerc. Este año están ahí. Y en carrera ya, pues la comparativa es más difícil porque recordemos los problemas de Bahrein, en Arabia Saudí no estaba Carlos, en Canadá hubo una hecatombe con los dos, que además en carrera estaban ahí en ese trenecito de Nico Hülkenberg que no podían avanzar. Y entonces en carrera ya es más difícil comparar. Y sí, para mí generalmente, especialmente desde Imola, Leclerc ha estado por delante de Carlos, pero tampoco tanto. Es de ahí que destaque tanto el papel de Carlos en Ferrari, porque con un piloto de la talla de Charles Leclerc no está desentonando en absoluto, y así lo reflejan las estadísticas desde 2021. Es la pareja de pilotos más igualada durante estos últimos 4 años. ¿Qué está pasando ahí detrás? Que estoy viendo el recuadro este que yo digo... Perdón, es que no sé cuánto tiempo ha estado eso puesto ahí, pero no pienso repetirlo. Le pongo un 7 a Charles Leclerc por estos motivos, y el público le ha puesto más o menos lo mismo, le ha puesto un 6,81. Y en el caso del piloto español, para ser benevolente, le he puesto un 7 también, porque no está siendo su mejor temporada tampoco, pero lo dicho, no está desentonando con una Ferrari que domó a la perfección a principios de año, que ya le empezó a costar, se le empezó a atragantar mucho más desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna en adelante, sufrió mucho ese cambio del Ferrari y ha tenido que sudar tinta para poder domarlo durante los siguientes grandes premios, pero ya le hemos visto en las últimas carreras mucho más fuerte con ese monoplaza. En esta ocasión es que le he puesto la misma nota porque no estoy utilizando decimales para este vídeo, porque me di cuenta que lo debería haber hecho para la gente que votaba en la página web y dije, ostras, si yo ahora utilizo decimales, esa gente también habría querido decimales. Entonces le pongo la misma nota, pero le habría puesto un medio punto por debajo al piloto español. Es que es lo dicho, no está viendo una gran diferencia entre los dos pilotos de Ferrari. Por tanto, yo creo que hay que ser justos, hay que reconocer también el papel de Carlos a principios de año. Lástima esa racha que tuvo desde Imola hasta prácticamente el Gran Premio de Gran Bretaña, desde Austria más bien, donde ya empezó a sufrir bastante más, pero por suerte en las últimas carreras ya no ha estado tan lejos. Me sorprendió para mal el ritmo en el último stint del Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, pero también es que la estrategia no fue la ideal por parte del equipo Ferrari, que salía con el duro, quería hacer una estrategia distinta y de repente la segunda parada la hace al mismo tiempo que los demás. O sea que pierde tiempo por la estrategia distinta al principio y luego va igual que el resto. O sea que no tiene capacidad de recuperarla. Así que bueno, como Ferrari también sigue siendo un jaleo en ese sentido, aunque ya se vea una Ferrari mucho menos caótica que en otras temporadas, le pongo prácticamente la misma nota y así ha sido también para el público. Aunque el público sí que le ha puesto 3 décimas más a Carlos Sainz que a Charles Leclerc. Yo le he puesto un 7, la media del público es de un 7,1. Venga, vamos aligerando que este vídeo a este paso se me hará eterno. Pasamos ahora al cuarto equipo del Mundial de Constructores, que no es otro que el equipo Mercedes. Hablemos de Lewis Hamilton y hablemos de George Russell. En el caso de Lewis Hamilton, yo le he puesto un 8. Le he puesto un 8 porque ha vuelto a ser una temporada donde empezó sufriendo con el monoplaza, al igual que vimos en 2022 especialmente, pero ha vuelto a resurgir, ha vuelto a ser una temporada de dolor al principio y de crecimiento a lo largo del año, especialmente en ritmo de carrera, ya que ritmo de clasificación pues suele ser la especialidad de George Russell y suele tener clasificaciones todavía muy buenas, incluso por delante de Lewis Hamilton en la mayoría de veces. Pero en estos últimos grandes premios, Hamilton ha demostrado algo que todavía no tiene George Russell, que es más esa calma, esa constancia, esa estabilidad y menor propensión a cometer errores, como hemos visto con Russell. A mí lo que más me ha decepcionado de Russell, que luego lo comentaré, es que sigue cometiendo los mismos errores bajo presión. Mira que hablábamos de Lando Norris en el ritmo de carrera, ¿no? De que de vez en cuando contra Verstappen no puede. Pero es que George Russell ha seguido pasando los años con un monoplaza que está para podios y para victorias muy ocasionalmente, a pesar de que en esta temporada ha mejorado mucho, y sigue teniendo esos errores que, por ejemplo, desentonaron tanto en Canadá, en una carrera donde tenía la pole, en una carrera donde iba liderando y metió la pata varias veces, que casi le cuesta eso la posición con un Lewis Hamilton, el cual había estado todo el rato por detrás en ese Gran Premio. Entonces, eso es lo que me gusta de Lewis Hamilton, que, por ejemplo, llega el Gran Premio de Gran Bretaña y está detrás de Russell. Y en el momento en el que empieza la lluvia y empieza a complicarse el asunto y tienen que arriesgar más, Hamilton es el que marca la diferencia y Hamilton se pone por delante. De no ser por esa genialidad táctica de Russell en Spa-Francorchamps, el que iba mejor en toda la carrera con la presión de Charles
Leclerc era Lewis Hamilton. En el Gran Premio de Hungría fue el mejor del resto y así en las últimas carreras donde, insisto, había sufrido al principio y ahora vuelve a ser el Hamilton que estamos habituados a ver en esta temporada. Entonces yo esa constancia, esas 2 victorias que tiene ya en esta temporada, pues yo lo premio con un 8 y con, por tanto, mejor nota que a su compañero de equipo. Tengo muchas ganas de ver cómo termina todo esto, toda su etapa en Mercedes en estas 10 carreras que quedan y muchas ganas de ver a ese Lewis Hamilton vestido de rojo Ferrari la próxima temporada, que desde luego será una imagen que desentonará bastante después de haberlo visto siempre con la ropa plateada de Mercedes desde que estaba en McLaren Mercedes en el principio de su carrera deportiva. Yo le he puesto un 8 y vosotros exactamente lo mismo, un 7,96. Yo creo que ahí hay bastante consenso y también hay consenso en, por tanto, meterle menos nota a George Russell. Yo le he puesto un 7, porque ya insisto que no le he puesto decimales. Vosotros le habéis puesto un 7,75. Lo dicho, Russell sigue estando para mí por detrás de Lewis Hamilton en cómputo global por seguir cometiendo estas liadas en carrera. De vez en cuando te sale con absolutas genialidades, no solamente con la táctica que llevó a cabo en Spa-Francorchamps, sino con salidas como la del Gran Premio de España, que a lo mejor han pasado ya tantas cosas en esta temporada que la habéis olvidado, pero recordemos que estaba cuarto y se metió primero en la curva 1, haciendo unas salidas que ya hacía bastantes años que no veíamos en Fórmula 1. Entonces sigue teniendo ese ritmo en clasificación, luego sigue teniendo... Es muy buen piloto, George Russell. Pero me sigue faltando y le pongo menos nota porque me decepciona ver que después de una tercera temporada ya en el equipo Mercedes sigue fallando de esta manera en las últimas vueltas, bajo presión, peleando por cosas grandes. Y si soy crítico con Lando Norris en la primera temporada en la que él puede pelear por victorias, pues he de serlo también, he de ser coherente y he de castigar en la nota también por ello a George Russell. Porque insisto que es un piloto que a una vuelta puede volar, es un piloto que en defensa, por ejemplo, puede defender su posición a capa y espada y el de detrás ya puede armarse de valor porque puede estar muchas vueltas detrás intentando buscarle las cosquillas, pero llega un punto en Fórmula 1 donde todo esto puede que no valga nada si en el momento de la verdad fallas, si en el momento de la verdad no cumples y no estás a la altura. Y ha habido veces en esta temporada, no solamente el Gran Premio de Canadá, donde queríamos ver ese extra, ese plus de George Russell y desafortunadamente no lo hemos visto. De todos modos, lo dicho, le pongo un 7, que le habría puesto un 7,5, no es una gran diferencia. Y tened en cuenta que estos pilotos de la zona alta, generalmente todos lo están haciendo muy bien. Todos. Han ganado 7 pilotos una carrera por lo menos en esta temporada. Entonces, ya sé que entre una nota y otra puede haber mucha diferencia y puede que sintáis esto que es una locura lo que estoy diciendo. Y puedo entender que a lo mejor digáis, ostras, pues un 7 por cosas solamente como lo de Canadá y otros grandes premios, pues quizá es demasiado, merece más nota. Pero es que es una temporada muy igualada. Es una temporada donde esos 7 pilotos de la zona alta están cumpliendo a un muy buen nivel. Entonces, para no ponerle la misma nota a todo el mundo de que lo está haciendo muy bien, pero no es perfecto, así que le pongo un 8. Pues al final, por pequeñas cosas y por pequeños detalles se está marcando la diferencia en esta temporada y Russell lo mostró en Spa-Francorchamps, que a la mínima que alguien cambie la estrategia, gana el Gran Premio, aunque no sea el mayor candidato, pues por pequeños detalles también he de poner una nota u otra en este ranking, porque si no, lo dicho, todos tendrían un 8, todos están para notable. Así que nada, lo dicho, yo un 7 George Russell, vosotros un 7,75. Pasamos ahora al quinto equipo del Mundial de Constructores, que sigue siendo Aston Martin, un equipo que nos gustaría que estuviese mucho más delante, especialmente viendo que este año sí que hay oportunidades de morderle al equipo Red Bull, pero así es la vida. Estamos habituados a que Fernando Alonso desafortunadamente no forme parte del equipo en el momento justo, en el momento adecuado. Hablamos, por tanto, del piloto español y del piloto canadiense. Esta vez va a ser difícil ponerle nota al piloto español porque generalmente no estamos habituados a ver lo que estamos viendo en esta temporada. No evidentemente por el ritmo del monoplaza, que estamos más que habituados a ver un coche que no tira, pero no estamos habituados a ver a un Fernando Alonso que, pese a la complejidad del monoplaza, en varios grandes premios no cumple y no está a la altura. Yo en esta ocasión a Fernando Alonso le he puesto un 6 en esta temporada, porque precisamente por ser alonsista, yo sé de lo que es capaz Fernando. Le hemos visto a principios de esta misma temporada y a finales del anterior en el Gran Premio de Brasil y cuando el monoplaza estaba para cosas grandes. Fernando a día de hoy, si el monoplaza está a la altura y él se adapta bien al coche, es capaz de absolutamente todo.
de darlo todo y más de lo que da ese monoplaza. Y cuando el monoplaza no estaba para nada, de todos modos, siempre le hemos visto bien, siempre lo hemos visto con grandes diferencias con el compañero de equipo, siempre lo hemos visto muy competitivo. Pero este año, este Aston Martin ha cambiado de tal manera en esas mejoras o supuestas mejoras que llevaron en Imola, que resultaron no ser mejoras, simplemente peoras, novedades que no cuadraron. Desde ese Gran Premio no estamos viendo al Fernando Alonso que estamos habituados a ver. Evidentemente, el cambio del monoplaza y la peora del equipo Aston Martin hizo que Fernando Alonso tuviese que cambiar su estilo de conducción, y así lo ha manifestado públicamente el asturiano, ¿no? Que decía que él antes iba a atacar a las curvas, que él iba por todas, y que ahora con este monoplaza no puedo hacerlo, que es un monoplaza más inestable. Por tanto, tienes que cambiar tu estilo de conducción. Tienes que intentar apañártelas como sea para domar esa bestia indomable. Y si tienes que cambiar el estilo de conducción, pierdes confianza porque no estás conduciendo como tú al 100% sabes, y si pierdes confianza, pierdes ritmo. Especialmente en circuitos donde necesitas confianza al 1000 por 1000, porque si no, el muro está delante, como son los circuitos urbanos. ¿Qué pasó en Mónaco? Que cayó en la Q1 justo después de ese Gran Premio en la Emilia-Romagna, donde también a la mínima que intentó forzar un coche que había cambiado ese fin de semana, se fue contra la grava, dañó el fondo plano y todo el fin de semana se fue al garete. Entonces es totalmente comprensible, y es el mismo caso que hemos expuesto con otros pilotos a lo largo del año, que conforme los equipos traen ese gran pack de mejoras, pues claro, el monoplaza no se comporta de la misma manera, puede ser más impredecible. Van a ser las primeras carreras donde vas a tener que tomar nota y aprender si esas mejoras son mejoras realmente o no. Entonces, en esas carreras, Fernando se ha visto mucho más perdido. En esas carreras, incluso Lance Stroll ha ganado terreno, y hemos visto clasificaciones en esta temporada con Lance Stroll por delante. En ese Gran Premio de la Emilia-Romagna, que fue un caos, Lance Stroll puntuó. Entonces, pues claro, es evidente que este bajón de rendimiento de Fernando se ha debido en gran parte a ese cambio en el monoplaza. Pero voy a decir lo mismo que decimos todos por la nota que también le ha puesto el público, voy a decir lo mismo que decimos en otros casos con otros pilotos. A fin de cuentas, esto es una putada, con perdón de la palabra, para el piloto, pero es su trabajo. Su trabajo es que si ese monoplaza no se adapta a él, pues tú te tienes que adaptar a él. Y tarde o temprano ese proceso de adaptación llega. Más rápido o más lento dependiendo del piloto. En el caso de Fernando, pues ya en los últimos grandes premios le hemos vuelto a ver por delante de Lance Stroll. Pero hemos visto ahí una mala racha que, oye, por mucho que el Aston Martin esté fatal, si tienes a un compañero como Lance Stroll, que no es que sea futuro campeón del mundo ni nada, pues tienes que estar por delante. Y es eso, precisamente por ser alonsista de toda la vida, pues sé de lo que es capaz Fernando Alonso. Y aquí todos aquí presentes sabemos de lo que es capaz el piloto asturiano. Y sabemos que es más que esto. Entonces hay que mejorar ese monoplaza como sea. Pero lo dicho, mientras el monoplaza esté mal, pues él ha de darlo absolutamente todo, y sabemos que en esta temporada, por los resultados vistos, no lo ha dado de la misma manera que en otras temporadas. Entonces, lo dicho, me repito mucho, pero como sabemos perfectamente de lo que es capaz y sabemos que esto no lo es, pues no le puedo poner un notable. En esta ocasión yo le pongo un 6, y le pongo un 6 y no menos, que le podría poner menos gente, pues porque a pesar de todo, desde Miami y desde Imola, Alonso ha sumado más puntos que Lance Stroll. O sea, ni siquiera ahí Lance Stroll ha podido aprovechar e incumpliendo órdenes de equipo por el camino en el Gran Premio de Hungría, ni siquiera ahí Lance Stroll ha podido tomar las riendas del equipo Aston Martin. Y a principios de temporada, cuando el monoplaza era más predecible, tuvo clasificaciones como la del Gran Premio de China que eran una locura, especialmente teniendo en cuenta que luego el monoplaza en ritmo de carrera estaba para ser noveno. El año pasado, precisamente, en clasificación Aston Martin flojeaba y luego se crecía en ritmo de carrera. Y desde principios de temporada, que este año es al revés. Y si hay gente que pone en duda ahora mismo que Alonso siga estando listo para seguir en Fórmula 1 al más alto nivel, no hay que remontarse a la temporada pasada. Simplemente con que veáis la clasificación del Gran Premio de China de este año, se ve perfectamente que Alonso puede estar al más perfecto nivel un año más y los años que le eches más en la categoría reina. Al principio de temporada dudábamos, ¿no?, de esos resultados, pero conforme va pasando el año, ver que fue capaz de meter tercero a una vuelta en un circuito que hacía muchos años que no veíamos en Fórmula 1, pues eso demuestra de lo que es capaz Fernando Alonso. Y eso es lo que queremos ver más en esta temporada, a pesar de la gran complejidad que tiene este coche.
Por tanto, le pongo un 6, pero con evidentemente la confianza y la esperanza de que el ritmo a final de temporada será mucho mejor, siempre y cuando también el monoplaza lo permita. Yo le he puesto un 6 y yo pensaba que me iba a pasar quizá poniendo esta nota, pero viendo lo que ha votado el público, no se ha ido tanto, porque la media de todos los votos, con una gran cantidad de votos de España, por si os lo preguntáis, la media es de 6,8. Yo creo que aquí es eso. Entendemos perfectamente entre alonsistas lo que es Fernando Alonso y lo que puede ser Fernando Alonso en Fórmula 1. Entonces es una pena ver la temporada que estamos viendo por su parte, pero lo dicho, tiene que ser trabajo de dos. Si el trabajo del equipo no acompaña, pues él tampoco puede hacer maravillas. Pero insisto que es su trabajo como piloto y espero que, tal y como hemos visto en Hungría y en Spa-Francorchamps, en clasificaciones en lluvia como Spa-Francorchamps, donde le sacó 1,5 segundos a su compañero, pues ahí vemos de lo que es capaz y queremos más por parte del piloto español. Y a Lance Stroll pues le he puesto un 5. No le he puesto menos porque ahora mismo no hay tanta diferencia entre los dos, entonces le tengo que aprobar. Pero a mí lo que me tira para atrás pues es eso, que ni siquiera con el Aston Martin más a su favor, no en el sentido de que el monoplaza sea un sabotaje y se lo hayan hecho para él, sino que se le ha visto más cómodo desde que cambió el coche en Imola, porque insisto que hasta en ese gran premio caótico para Fernando, el canadiense fue capaz de puntuar. Y dado como está el Aston Martin hoy en día, es bastante reseñable. Y ni aún así, desde entonces, e incumpliendo las órdenes de Hungría, donde consiguió ese puntito extra, que ahora mismo es la diferencia está en puntos entre los dos, ni siquiera con eso es capaz de ganar a Fernando Alonso. Entonces es reconfortante saber que cuando Fernando está cómodo con el monoplaza puede quedar muy por delante de él y cuando no lo está, aún así globalmente queda mejor que él. Entonces yo creo que esto Aston Martin debe seguir tomando nota para próximas temporadas, porque si en 2026 tiene que llegar Honda y tiene que llegar ese fichaje quizá de Adrian Newey que se anuncia puede ser el mes que viene, pues ha de valorarlo de tener dos pilotos sobre la pista, no solamente uno. De todos modos, pues no vamos a ser muy crueles en esta ocasión con Stroll, porque lo dicho, en las últimas carreras está cumpliendo. La distancia con respecto a Fernando no es tanto. Hasta que no llega la lluvia ya se tuerzan más las cosas, como vimos en Spa-Francorchamps, pero lo dicho, le pongo un aprobado porque ha estado también sumando puntos para Aston Martin en las últimas carreras. Así que un 5 para él, un 4,81, básicamente lo mismo. Esto para mí era un aprobado en la escuela, más o menos lo mismo le ha puesto de media el público. Pasamos a los Racing Bulls, pasamos a hablar ahora de Yuki Tsunoda y de Daniel Ricciardo. Notas muy distintas en esta ocasión la que he puesto por aquí. Yo al piloto japonés, a Yuki Tsunoda, le he puesto un 7. No le he puesto más porque sigue, aunque ya menos que en otras temporadas, pero sigue con esa inconsistencia, sigue cometiendo errores, como vimos en Canadá. Seguimos viendo cabreos innecesarios por su parte con el equipo y tensiones, como vimos en la primera carrera de la temporada por una orden de equipo de Chichinabo de intercambiar la posición con Daniel Ricciardo. Yo entiendo que ahora mismo la presión en los dos pilotos de Racing Bulls es muy alta porque se les ha evaluado para ver si pueden estar en uno de los asientos de Red Bull para este año, incluso para la siguiente temporada. Pero con cosas así precisamente no vas a demostrar que tienes esa valía para formar parte de este proyecto, ¿no? Pero bueno, con lo que respecta a esos grandes resultados, Tsunoda está tirando del carro indudablemente de Racing Bulls, está notando una buena temporada, está teniendo buenas actuaciones, muy buenas sesiones de clasificación que normalmente suele eliminar a Daniel Ricciardo y poder pasar a la Q3 cuando el monoplaza se lo permite. Pero lo dicho, por otra parte también sigue mostrando esa inmadurez en ciertos momentos y esa inconsistencia que hace que piense que no está preparado para un asiento en Red Bull. A pesar de que ya sea un piloto con 4 temporadas en Fórmula 1, si estamos intentando buscar un mejor candidato para plantarle más cara a Verstappen en Red Bull, no creo que Tsunoda sea la opción más adecuada, porque un día está y otro día no está. Un día aparece, otro no. Un día la lía, un día no la lía. Entonces, a pesar, insisto, de que en los últimos años ha habido mejora al respecto, eso es lo que me sigue tirando para atrás con el piloto japonés. Y ya veremos su futuro, porque solamente tiene contrato para una temporada. Veremos en 2026 cuál es el plan. Hay muchos que teorizan que al ser Aston Martin el equipo motorizado por Honda en 2026, pues puede que estando libre vaya Tsunoda a ocupar ese segundo asiento. Pero no creo que esté en Red Bull, no por lo menos con las cosas que está demostrando. Pero aún así, mucho mejor que Daniel Ricciardo y por eso le pongo un 7. El público le mete un 6,62 al piloto japonés y yo a Daniel Ricciardo le he puesto un 4. Le he puesto un 4 que quizá es peor nota de la que merece en esta temporada,
Pero le pongo un 4 por lo que significa esta temporada de Daniel Ricciardo. Esta temporada de Daniel Ricciardo para mí es algo terrorífico, como alguien que ha admirado a Daniel Ricciardo durante la última década, porque es la confirmación de que ya no da para más en Fórmula 1. Y es una tristeza llegar a ese punto y darse cuenta de esa manera. Porque sí, no hay tanta diferencia entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, aunque sí que es cierto que en la zona baja una diferencia de 10 puntos entre uno y el otro pues es bastante grande, ¿no? Además con Tsunoda habiendo cometido también errores, sin haber hecho una temporada perfecta. Pero le pongo ese 4 porque Daniel Ricciardo teóricamente es un piloto que debería estar muy por encima de un piloto como Yuki Tsunoda, que quizá hace 10 años no habría durado ni un año y medio en Toro Rosso, con la exigencia que había por aquel entonces en Red Bull, con Helmut Marko y compañía. Y durante todos estos días, semanas, meses, años, estamos escuchando ese rumor de que Daniel Ricciardo vuelve a Red Bull, que Daniel Ricciardo lo volverá a hacer mejor en Red Bull, que Daniel Ricciardo volverá a Red Bull para asegurarle el Mundial de Constructores. Y es algo totalmente incomprensible con un piloto que no ha sido capaz ni en 2023 ni en 2024 de ganar a Yuki Tsunoda. Y Yuki Tsunoda sigue sin ser santo de mi devoción, por tanto, que un piloto como él quede por detrás de alguien como Tsunoda, a mí hace que Daniel Ricciardo se me devalúe una barbaridad. No está demostrando nada en esta temporada. Más allá de algún destello y alguna carrera buena, donde puede sumar puntos, que es lo mínimo que puede hacer con además el Racing Bulls competitivo que puede tener para pelear por los últimos puntos en el top 10, está teniendo oportunidades y no las está aprovechando. Hay muchas sesiones de clasificación donde Tsunoda le vence, hay muchas carreras donde luego Tsunoda queda por delante y donde Daniel Ricciardo no hace prácticamente nada. Entonces, para mí es que no tiene ningún sentido seguir manteniendo a Ricciardo en Fórmula 1 si además, uno, tienes a Liam Lawson esperando de brazos cruzados y dos, le querías para ver si estaba a la altura de meterle en el Red Bull y has confirmado ya que no le vas a meter en el Red Bull. Entonces, ¿para qué frenar a la cantera del Junior Team que por fin está dando sus frutos después de muchos años de sequía? Tienes a Liam Lawson, el año que viene estará preparado Isaac Hadjar, está llegando de la Fórmula 3 Lindblad, tenemos que ver la segunda temporada de Pepe Martín, la Fórmula 2, a ver de qué es capaz. Por fin vuelven a llegar talentos del Junior Team de Red Bull. Y ahora mismo frenarles por marketing o por lo que sea que consideréis, con un Daniel Ricciardo que no ha rendido el año pasado volviendo de emergencia prácticamente y no está rindiendo en esta temporada ya con toda la preparación del mundo, no sé por tanto a qué está esperando Red Bull, no sé a qué están jugando. Para mí es una decepción esta temporada por parte de Daniel Ricciardo porque pues, el año pasado dices, vale, ha llegado de emergencia, quedará por detrás de Tsunoda, es normal. Y ya en México, por ejemplo, tuvo una carrera tremenda. Pero este año es que no está haciendo nada destacable. Nada. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo le pongo un 4 con una gran decepción. El público sí que le ha aprobado, le ha puesto un 5,25, una diferencia de 1,4 con Yuki Tsunoda. Pero para mí, insisto, merece menos nota porque para mí ya no tiene sentido tener a Daniel Ricciardo sobre la pista en Fórmula 1. Y para mí, yo creo que está en la edad perfecta y en el momento perfecto antes de que sea demasiado tarde para aventurarse en otras movidas del mundo del motor, en otras categorías, en otras disciplinas. Pasamos al equipo Haas, donde he puesto más o menos las mismas notas. Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg un 7 y a Kevin Magnussen le he puesto un 4. Os explico por qué. Nico Hülkenberg. Había pensado hasta ponerle un 8, pero en las últimas carreras Magnussen, incluso en clasificaciones y demás, se está acercando más a Hülkenberg de lo que debería. Hülkenberg está tirando también del carro. Es más o menos la misma situación que con Racing Bulls, está tirando del carro del equipo Haas desde principios de temporada donde sufrían mucho más para alcanzar un puntito. Era él el piloto que estaba delante y por tanto Magnussen tenía que ser el escudero. Sí que hubo una racha en esta temporada donde pudieron sumar muchos puntos en 2 carreras consecutivas y era también Hülkenberg el piloto que estaba ahí al frente. Y lo dicho, perfectamente podría ser un 8 porque también es un piloto ya de bastante edad, también es un piloto que creíamos que ya había dado lo máximo de sí mismo, pero sigue siendo ese piloto que de vez en cuando en clasificación se saca una vuelta de la manga que dices tú, no entiendo qué está pasando aquí, cómo ha sido esto posible. Está aprovechando que Haas este año sí que está siendo capaz de mejorar por primera vez en su historia y está liderando ese proyecto y salvándole de las últimas posiciones del Mundial de Constructores, y eso a Jim Haas le vendrá de maravilla porque no quiere meter ni un duro más y ganarán por fin más duros, quedando más por delante de Sauber, de Williams, de Alpine, incluso en el campeonato de constructores. Así que muy bien por él y
prácticamente nada más que decir. El público yo creo que además coincide conmigo, porque yo estoy pensando entre el 7 y el 8 con Nico Hülkenberg, y la media del público ha sido un 7,5 exacto, o sea que ahí lo lleváis. Y en el caso de Kevin Magnussen, pues le he puesto un 4, casi por los mismos motivos que a Daniel Ricciardo, también para mantener esa coherencia. Porque ya sabéis que yo con Kevin Magnussen tengo un problema, que es que no entiendo por qué continúa tan bien en Fórmula 1. Cuando se eligió en el equipo Haas entre Kevin Magnussen y Mick Schumacher, a pesar de que esto fuese lo impopular, yo hubiese mantenido a Mick Schumacher, porque Kevin Magnussen hace bastante tiempo que ha encontrado su techo en Fórmula 1 y que ya no te da mucho más de lo que da. Y Mick Schumacher por lo menos era un piloto joven, era un piloto también con nombre, con sponsors y con lo que sea, y era un piloto que sabes que conforme van pasando las temporadas va llegando a más, que yo entiendo que te impacientes con él si en esas 2 temporadas no termina luciéndose todo lo que esperas. Pero podía tener mucho más que demostrar que Kevin Magnussen, podía dar mucho más. Y para mí se fue injusto con el piloto alemán porque se le echó, porque en la primera mitad de temporada Magnussen estaba por delante, pero en la segunda mitad estaban los dos igualadísimos. Y lo dicho, Magnussen con ya el techo ya descubierto y con Mick Schumacher con mucho más recorrido por delante en Fórmula 1. Se escogió a Kevin Magnussen y desde entonces Hülkenberg ha barrido con él en 2023 y en 2024. Hasta tal punto que Magnussen ha tenido que convertirse en el mega escudero y el mega defensor de Nico Hülkenberg para que éste pudiese puntuar. Porque ya Haas veía el ritmo de Magnussen y ya le desechaba por completo porque decía, con esto no vamos a ninguna parte. Entonces esto sí que le estaba dando la vida a Haas en las primeras carreras y por eso Haas está muy en deuda con Kevin en esta temporada 2024, pero ahora que el Haas ha mejorado, el que sigue consiguiendo los puntos es Hülkenberg, el que sigue puntuando es Hülkenberg y Magnussen está desaparecido. Entonces, ahora mismo, en este momento del Mundial, Magnussen sí que es un lastre para el equipo Haas. Y por tanto no termino de entender por qué sigue por ahí. Evidentemente esperaba yo un cambio de dupla al completo para la próxima temporada. Magnussen no le veremos en Haas, imagino que ya no le veremos en ningún otro equipo. Y la verdad es que yo habría descartado sus servicios antes de llegar a este punto, porque ahora la diferencia entre Hülkenberg y Magnussen es demasiado grande y desafortunadamente no será un final muy agradable para alguien que lleva una década en Fórmula 1. Yo le he puesto un 4, el público le ha puesto un 5,23, una de las mayores diferencias también entre compañeros de equipo en este cuestionario que os había hecho. Pasamos ahora al equipo Alpine, y en el equipo Alpine he puesto notas de aprobado, pero tampoco grandes notas. A Esteban Ocon le he puesto un 6, a Pierre Gasly le he puesto un 5. He de reconocer que las notas del cuestionario aquí me han sorprendido porque Ocon tiene menos nota que Pierre Gasly. De hecho, os lo digo ya, a Ocon le han puesto un 4,56 y a Gasly le han puesto un 5,2. A Gasly le han puesto un aprobado, a Ocon un suspendido y han puesto a Gasly por delante de Ocon. Pero es que en esta temporada Gasly no está por delante de Ocon. A ver, por partes. Con Esteban Ocon le pongo mejor nota porque está mejor que Pierre Gasly. No lo digo yo, lo dice la estadística. El año pasado Gasly sí que le pudo ganar en el campeonato de pilotos. Sí que pudo quedar más veces por delante. Pero en esta ocasión es Ocon, el piloto que más veces le ha vencido en carrera y especialmente que más le ha vencido en clasificación. Es una de las duplas de pilotos con mayor ventaja para un piloto que en este caso es Esteban Ocon. Es el piloto que más estamos viendo al frente. De no ser por unas órdenes de equipo cuestionables por parte del equipo Alpine, sería Ocon ahora mismo el que está por delante, por delante en el Mundial de Pilotos. Entonces, indudablemente, aunque ahora mismo esté por detrás en el Mundial de Pilotos, Ocon es el que está haciendo mejor año. Y ahora, ¿por qué le pongo un 6 y no le pongo más nota? Porque sigue cometiendo cafradas. Evidentemente, este año es más difícil poner en valor las temporadas de estos dos pilotos porque Alpine está desaparecido. Alpine ha ido mejorando al paso de las carreras, pero es que a principios de temporada estaban los últimos, estaban peleando por no ser los últimos en clasificación. Entonces sí, a lo mejor por ello no se están mostrando o no estamos viendo a los dos pilotos de Alpine de la misma manera que los veíamos el año pasado. Pero lo que yo veo aquí es que precisamente en una temporada como esta, en una temporada donde necesitas unidad, en una temporada donde no necesitas problemas que traigas tú, porque ya el equipo suficientes problemas tiene, en una temporada así es crucial el buen compañerismo. Y en esta temporada hemos visto ya demasiadas cafradas entre Ocon y Gasly, por culpa generalmente de Esteban Ocon. Lo que hizo en Mónaco, para mí, no tiene nombre en el sentido de que fue la primera vez que Alpine queda en el top 10.
Gasly sí que pudo puntuar en esa carrera, pero tú imagínate que el choque de Ocon finalmente hubiese dañado también el coche de Gasly. Si hubiesen perdido ese punto crucial en esta temporada, porque cada punto les vale oro, si lo hubiesen perdido por una cafrada entre compañeros que se llevan mal, sería para despedirle en ese mismo Gran Premio. Y ya se comentó que hubo tensiones en el equipo desde entonces y demás, y con toda la razón del mundo. Entonces, esto lo único que hace, insisto, es devaluar la imagen de Esteban Ocon. Yo no sé qué pretende cada vez que le tira el coche a un compañero de equipo. Yo imagino que en su cabeza piensa que así todo el mundo estará maravillado de mira, qué fuerte que va, que es mejor que sus compañeros y demás, y que así imagino que pretenderá llamar la atención de los grandes equipos, pero con esto lo único que hace es que ningún equipo grande quiera contar con él. Y finalmente, Alpine y Ocon no renuevan contrato en esta temporada y Ocon solo ha podido ir al equipo Haas, que generalmente está peor que Alpine en Fórmula 1. Entonces, es que se lo ha ganado él. Se lo ha ganado él porque es que es absurdo. Porque Ocon tiene buen ritmo, Ocon tiene muy buenas manos, Ocon de vez en cuando hace clasificaciones tremendas, a una vuelta es muy bueno. Luego en ritmo de carrera, en Spa-Francorchamps, que no sé qué pasa, que cada vez que va allí se convierte en Dios, en Spa-Francorchamps llevaba a cabo adelantamientos de todo tipo, no solamente este año, en otros, tiene batallas muy buenas, tiene maniobras muy buenas y lo tira todo por la borda por su actitud en pista. Todo. Entonces por eso le pongo esa nota y no más, a pesar de estar más fuerte en Alpine en esta temporada. Porque no pueden seguir pasando las temporadas y seguir liándola de esta manera. Ya tiene su edad, ya tiene su experiencia en Fórmula 1 y esto parece de rookie. Esto no te lo hace ni Oscar Piastri, a pesar de llevar una temporada y media en Fórmula 1. Entonces le pongo yo un 6 y el público lo ha dicho, le ha puesto un 4,56 y a Pierre Gasly pues yo le he puesto un 5 porque a pesar de que la clasificación de pilotos diga lo contrario, generalmente está por detrás de Esteban Ocon. Y no lo esperaba en una temporada donde venía de haber ganado ya Ocon en su temporada de debut con Alpine. Ya le esperaba bastante más fuerte, pero con este monoplaza menos puntero, con este monoplaza más problemático, Ocon está demostrando más manos o mayor capacidad de adaptación a ese monoplaza y Pierre Gasly se está quedando un poco ensobrecido por su compañero. Entonces le pongo ese 5, que es un 5,2 para el público. Insisto, le han puesto mejor nota que a su compañero Esteban Ocon. Y a partir de aquí hablamos de los últimos dos equipos de la parrilla, los últimos 4 pilotos, los 2 de Williams, Alex Albon y Logan Sargent, y los 2 de Sauber, Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou. Por aquí, me he repetido bastante ahora que lo he visto, pero a Alex Albon yo le veo para 7 y a Logan Sargent le veo para 4. Con Alex Albon imagino que no hay que matizar nada. Es el que sigue tirando del carro de Williams, sigue teniendo buen ritmo, no comete tantos errores, simplemente este año se está luciendo menos porque el monoplaza está incluso peor que en otras temporadas. En otras temporadas había grandes premios donde el Williams, concretamente como en Canadá o en Monza, se crecía mucho más y ahí estaba el Williams. Y este año no estamos viendo ni siquiera esos grandes premios donde Williams está ahí y puede marcar la diferencia y puede anotar esos puntos importantísimos. No brilla generalmente en ningún gran premio y por tanto vemos a un Albon más rezagado que por tanto aparece menos, se luce menos y quizá la gente pues le pone menos nota que de costumbre. Pero yo lo que sigo viendo es un Albon que sigue barriendo en clasificación ante Logan Sargent, sigo viendo a un Alex Albon que en carrera puede ser muy peleón, gana posiciones y lo da absolutamente todo para quedarse en el top 10, pero desafortunadamente este año el coche pues no se lo permite. Entonces le pongo un 7, que yo creo que es generalmente la nota que le pongo todos los años, o un 8. El público le ha puesto un 6,65 de media, y en el caso de Logan Sargent no le he puesto un 3, sino que le he puesto un 4, porque en estas últimas carreras, no sé si por ya quitarse la presión y ya asumir que no va a estar en Fórmula 1 la próxima temporada, estamos viendo quizá al mejor Logan Sargent de los últimos 2 años. Estamos viendo a un Sargent que queda aún así por detrás de Alex Albon, pero que ya no le saca tanta distancia, como en las primeras carreras de 2023, antes de que se hundiese conforme pasara la temporada. Y esto me parece que es simplemente reseñable. Del 3 le paso al 4 simplemente por eso, porque quizá es lo psicológico lo que le ha afectado desde que entró en la categoría, la falta de confianza tras grandes premios como el de Australia en esta temporada, donde el equipo le demostró públicamente que no confiaba en él y le dejó sin competir en el Gran Premio para darle su coche a Albon, después de destrozarlo en los libres. Y debe ser eso, porque al igual que muchísimos expertos han apuntado, ahora ya que es la etapa final de Logan Sargent en Fórmula 1,
Es que Logan Sargent no ha sido un Latifi en categorías junior. Logan Sargent, por mucho que se criticara su temporada de Fórmula 2 el año pasado, hace 2 años, perdón, antes de subir a Fórmula 1, Logan Sargent es un piloto que ante sus compañeros ha barrido a una vuelta, ha estado muy competente, peleó por el título de la Fórmula 3 con un tal Oscar Piastri, que no sé si os suena, en el año 2020, en Mugello, en la última carrera, tuvo opciones. Y Logan Sargent, lo dicho, siempre ha sido un piloto que a lo mejor no era el mejor en categorías junior, pero que iba muy, pero que muy bien. Y ha llegado a la Fórmula 1 y en Fórmula 1 no ha habido manera de que diese ese cambio, de que tuviese ese clic en la cabeza y que mostrase el ritmo que realmente es capaz de tener. Que no creo que fuese más que Alex Albon, pero sin duda más de lo que ha mostrado en estas últimas temporadas. Toda esa inconsistencia y esos accidentes, esos incidentes que a falta de Latifi era el único que teníamos, ¿no? Desentonando con la parrilla. Así que Sargent, pues lo dicho, ahora que quizá ya no tiene esa presión y ya no tiene ese factor y ya le quedan 10 carreras de disfrutar y de demostrar su valía para conseguir un asiento en la IndyCar o lo que sea, pues está siendo un piloto bastante más fuerte y bastante más competitivo de lo que ha sido hasta la fecha en Fórmula 1. Así que simplemente por ese crecimiento final, que no será suficiente para mantenerse en Fórmula 1, pues le subo del 3 al 4. Pero el público sí que le ha puesto un 3,24 de media al piloto estadounidense. Y con respecto a los dos pilotos de Sauber, a Valtteri Bottas y a Guan Yu Zhou, esto lo finiquitamos rápido, porque le he puesto a Bottas un 5 y a Zhou un 4. Es difícil ponerle una nota a estos dos pilotos porque el monoplaza está fatal, es el que menos avanzado de todo el año, es un equipo que cuando parecía que Bottas lo hacía bien y estaba salvando los muebles, tiene una parada en boxes de 50 segundos y lo tiran todo por la borda, que eso pasaba a principios de temporada, ahora en los últimos grandes premios ya no pasa tanto, afortunadamente, pero lo dicho, debido a estos motivos, pues Bottas no ha hecho absolutamente nada, simplemente vencer a su compañero Guan Yu Zhou. Entonces por eso a Bottas le pongo un 5 pelado, porque es un piloto que tampoco ya te puede dar mucho más en Fórmula 1, además con esas armas, y Guan Yu Zhou le pongo un 4 porque está siendo su peor temporada hasta el momento en Fórmula 1. En otras temporadas por lo menos lo hacía correcto sin más, y en esta temporada es que no está dando ni una, está quedando todo el rato por detrás de Bottas. Normalmente podíamos ver a un Zhou mordaz en clasificación, bueno a una vuelta, que es precisamente la mejor cualidad de su compañero Valtteri Bottas, y este año no está destacando en absoluto, no está haciendo prácticamente nada. Entonces yo a Valtteri Bottas, lo dicho, le pongo un 5, el público le pone un 4,52, suspenso para el piloto finlandés, y a Guan Yu Zhou yo un 4, el público un 3,47, una de las peores notas evidentemente de todo el cuestionario. Así que amigos, estas son las notas, no sé si estáis satisfechos, no sé si os ha gustado el vídeo, pero es una tradición de cada año y tocaba cumplir, evidentemente. Lo único que tengo que decir es que no me matéis por dar estas notas, porque ya sabéis que cada uno pues resulta que tiene su propio punto de vista, su opinión. Así que os pido en la zona de comentarios que para que esto sea más participativo, pongáis vosotros también vuestro top 20, las notas que le ponéis a los 20 pilotos de la parrilla tras estas primeras 14 carreras de la temporada 2024. Gracias a todos los 2.300 participantes que habéis aportado para tener también vuestra opinión en este vídeo. Y lo dicho, estas son las notas que cada vez es gracioso, porque cada vez que hago este vídeo en verano, luego en el siguiente Gran Premio, a todos los que he puntuado bien les va fatal, y a todos los que he puntuado fatal de repente ganarán el Gran Premio. Igual Guan Yu Zhou ahora gana el Gran Premio de los Países Bajos, pero me gustaría verlo. Tendremos que esperar todavía un par de semanas para volver a ver la acción en el vibrante circuito de Zandvoort. Y lo dicho, es verano, así que apago esto, lo publico y me voy a la playa, que como estaréis notando me hace falta un poco de color, aunque sí que es cierto que cada vez que me pongo al sol me pongo más rojo que una gamba, pero veremos si este año no pasa eso. Amigos, disfruten de las vacaciones, opinen, no despotriquen, y veremos qué nos depara esta temporada 2024 de Fórmula 1, que está en un momento de gracia tremendo, y de verdad que, a pesar de querer disfrutar las vacaciones, tengo muchas ganas de que vuelva la acción, porque las últimas carreras han sido trepidantes y no tengo duda de que las siguientes también lo serán. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.